Para aquellos que nos escuchan en otros países, en sus diferentes horarios, Dios les bendiga a todos. Vamos a tomar un tema acerca del misterio de Dios. Lo vamos a tomar como parte de algo que difícilmente el creyente entiende, ese misterio. Vamos a desglosar un poquito algo con relación a lo que maneja la palabra acerca de lo que es el misterio de Dios que está dado a los profetas y a los apóstoles y profetas, como no lo ponga, hermano, simplemente como dice Efesios 3:5. Estos misterios están dados a los apóstoles y profetas. Vamos a ver en Colosenses 2, en el versículo 2 y 3, que en ese misterio de Dios está encerrado todos los tesoros de sabiduría, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El 3, por favor. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, es importante. Hay un texto que, no lo ponga, hermanos, el 9:24 de Jeremías, como referencia. Dios quiere que le entendamos y le conozcamos. No podemos entender a una persona que no conocemos. Es importante que debemos primero de conocerlo para, como dice, las dos cosas que nos pide el Señor, que le entendamos y le conozcamos. Para entenderlo necesitamos conocer a Dios. Y uno de esos dos puntos importantes es el misterio de Dios, para que podamos entender y conocer lo que Dios nos quiere dar, que es muy grande, y que ahí en esos misterios de Dios, del Padre y de Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses. Apocalipsis 5:11, vamos a ver que Dios es un ejército, y lo dice la palabra, y podríamos estar aquí hablando de textos y más textos sobre esto, pero vamos a tomar dos textos, uno en Apocalipsis, otro en Daniel, y vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de lo que es Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. La multitud que se reunía alrededor del trono eran millones de millones. Aquí hay un plural, no es un millón, sino millones de millones. Cuando nosotros multiplicamos mínimo 2, porque el plural es mínimo 2, serían 4 cuatrillones de multitud que están reunidos en el trono. Bueno, vamos a Daniel 7:10, vamos a confirmar. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Bueno, aquí vuelve a repetir los millones de millones. El ejército de Dios, que es un ejército todopoderoso, y que aquí lo divide entre millares de millares y en los otros creados, que son millones de millones. Hay un ejército de Satanás que aquí, si nos lo vemos en Apocalipsis 9:16, vamos a ver la gran diferencia de un ejército caído que se rebeló contra este ejército de Dios, que es muy numeroso. Vamos a verlo a la luz de la palabra con claridad. Y el número del ejército de a caballo eran 200 millones, y oí el número de ellos. Bueno, estos, si nosotros vamos a ese pasaje, viene hablando de los que van a subir del abismo y van a tener pleito contra el hombre. Dice que va a matar una tercera parte de seres humanos, dice estos de a caballo, que son ángeles caídos. No sé si quiere poner 17, que creo que dice y así los caballos, dice, vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados,
los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. 18, hermano, por favor. De esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Bueno, está hablando del ejército caído, 2 millones, comparado con 4 cuatrillones que manejan estos 2 pasajes que leímos. Y Job 25:3 nos dice algo importante. ¿Tiene sus ejércitos número o sobre quién no está su luz? Hablando de Jehová de los ejércitos. ¿Tienen sus ejércitos número? Bueno, vimos una figura matemática de algo muy grande acerca de el ejército de Dios. Segunda de Reyes 6, 16, 15 y 16, por favor. Un pasaje que conocemos los que leemos la palabra, dice: levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir de, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, hablando de Eliseo, le dijo: señor mío, ¿qué haremos? El 16 dice, y él le dijo: no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Conocemos el pasaje a fondo, y le dio el Señor vista al lo que es el siervo o el criado de Eliseo, para que viera los ejércitos de Dios, y dice: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, hay algo por cuestiones de conocimiento que necesitamos entender, que es más fácil tomar decisiones inteligentes, pero para esto necesitamos inteligencia divina, no humana, porque el hombre, por falta de creer en la palabra de Dios, no hace las cosas con inteligencia divina y toma, cuando toma parte de algo que por ignorancia desconoce, y dice que la ignorancia es pecado, dice la manera, la palabra. Vamos a ver luego el punto importante. En 9:7 de Hebreos nos dice la palabra que la ignorancia es pecado. Lo dice el apóstol Pablo cuando él ignoraba las cosas, perseguía a la iglesia. Mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pecados de ignorancia, el desconocer las cosas. La palabra dice que la ignorancia es pecado, porque Dios nos dio una inteligencia para que podamos estudiar su palabra, y nos dice que hay una bienaventuranza cuando el hombre la lee. Dice el 1:12 de Salmos, dice: bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, dice. Entonces debemos de tomar esas bienaventuranzas a que se deleite, dice, porque en el primer versículo dice bienaventurado. Vamos a otro pasaje, hermanos, importante, en Segunda de Crónicas 32:7, vuelve a decir lo mismo, ya bueno, esforzaos y confortaos, no temáis, ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son los con nosotros que con él. Bueno, conocemos todo esto, hermanos, y al final de cuentas, la importancia del pasaje es que el rey de Asiria fue derrotado por causa del ejército de Dios. Vamos a tomar algo de los textos más importantes. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Clamar al Señor. Hay una ley aquí que Él nos responde y nos enseña las cosas grandes y dificultosas que tú no conoces o no sabes, como
el misterio de Dios tiene que ver con su naturaleza también. Vamos a ir viendo también una parte de la naturaleza de Dios, no completa porque no hay tiempo para todo. El Proverbios 25:2, un texto conocido, hermanos, nos dice que gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Para querer o para desear reinar con el Señor, como dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes debemos de escudriñar su palabra y de conocer también lo profundo de lo que está encubierta. Por eso nos maneja esos textos que hemos leído, que está encubierta la palabra. Vamos a Colosenses 2, 8 y 9, el versículo 8, hermanos, la última parte, dice, no según Cristo, para entender que el 9 está hablando del Señor Jesucristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es importante también entender ese punto, vamos a ver a la luz de la palabra, que en todos ellos está la plenitud, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que nos maneja la palabra en el 1:4 de Apocalipsis, que allá en el trono hay 7 espíritus delante de su trono. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz el que es y que era y que ha de venir, el Señor Jesucristo, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, en donde está cualquier ángel de Jehová, existe los 7 espíritus de Dios. Tenemos desde el día del Pentecostés, hermanos, en Cristo Jesús, desde el día del Pentecostés tenemos 7 espíritus aquí en la tierra, recorriendo la tierra, porque el Espíritu Santo es Dios y tiene los 7 espíritus de Dios también, así como los tiene el Hijo y los tiene el Padre. Y desde el día del Pentecostés, aquí en Apocalipsis 5:6 nos dice que el Cordero, y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un Cordero como inmolado, Cristo, Cordero, que fue llevado, dice, al matadero, dice que enmudeció y no abrió su boca, etcétera, etcétera. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. La plenitud del Señor, en Él estamos cumplidos si somos bautizados por esos 7 espíritus. Los creyentes no tienen esta revelación en esos tiempos porque lo tuvieron la iglesia primitiva a los 300 años. El diablo se encargó de esconder estos misterios hasta ahora que los libros han sido abiertos, como dice Daniel, dice el ángel, cierra el libro hasta el tiempo del fin, y han sido abiertos, y los misterios han sido dados a los profetas apocalípticos, que nos maneja la palabra en el 11 de Apocalipsis, lo pueden leer en sus hogares. Pero hay algo importante que dice Juan 16:15 acerca del Señor. Todo lo que tiene el Padre mío es, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber, lo hará saber. Bueno, esos 7 espíritus que recorren en el 6:8 que Apocalipsis, que recorren la tierra, dice que tomará de lo mío. Y en cada lugar donde hay un espíritu, un ángel de Jehová, como dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, en el salmista. Entonces, en cada lugar donde hay un hombre temeroso de Dios, en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos hay que temen a Jehová de los ejércitos? Bueno, solamente el Señor lo sabe, pero en donde hay, acampa un ángel de Jehová que tiene los 7 espíritus de Dios, y que el Espíritu Santo que comanda estos ejércitos, dice, tomará de lo mío, dice el Señor, hablando de lo que es suyo, y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque desde que llegó el Espíritu Santo a la tierra,
estos 7 espíritus recorren toda la tierra, dice Zacarías 4:10. Nos habla también son las 2 olivas, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, los pequeños reyes, los que se hacen pequeños en el sentido de cuando se hacen humildes, se alegrarán y verán la plomada en las manos de los Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Y dice, creo que el 11, dice que son los 2 olivas, o el 12, 11, ¿verdad? Hablé más y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas que a la derecha del candelero y a su izquierda? El 12, por favor. Hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Son los reyes, las 2 olivas, una del pueblo gentil, una del pueblo judío, como lo hemos visto. Digo primero gentil porque estamos en los tiempos gentiles, pero el pueblo judío va a volver a ser ingerido como oro, como aceite, como rey para gobernar el universo, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir, porque de ellos son las promesas, la data, la ley, etcétera. Dice la palabra. Salmo 73, 22. Vamos a ver que esto, ahorita vamos a ver a la luz de la Biblia algo importante. Mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia cerca de ti. La ignorancia es no entender, no conocer. Dice el 9:24 de Jeremías, que hace rato lo manifesté. Dice, mas alabes en esto lo que se hubiera de alabar, en entenderme. Si hay ignorancia, no hay entendimiento. Conocerme, lo mismo. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, vamos a ver que para entenderle y conocerle, la ignorancia nos evita que nosotros podamos entender el camino hacia la perfección para ser hechos hijos de Dios. Y vamos a tomar algunos detalles importantes. La plenitud de Dios lo maneja la Biblia en Colosenses 1:19, ya lo vimos en el 2:10, que en él habita toda la plenitud de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, está hablando del Hijo. Y en Efesios 4:13 nos vuelve a manifestar la cuestión de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a un varón perfecto? Nos dice el Señor en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así lo maneja. ¿Cómo podemos ser perfectos? Bueno, vamos a ir viendo rápidamente cómo. Es muy importante. Proverbios 9:1 nos dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Porque el hombre animal, dice el 2:14 de 1 Corintios, no entiende lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente con el Espíritu de Dios. Vamos a ver el Espíritu de Dios que nos dice la palabra. Primeramente, Hebreos 6:2 nos habla de algo importante, de la doctrina de bautismos con S. Normalmente la gente cree que hay un solo bautismo y hay otros que, bueno, los que se van al agua, hablando del bautismo del agua, es un bautismo de arrepentimiento y lo manejan así en las iglesias tradicionales donde no hay bautismo de lenguas. Y los que bautizan en lenguas creen que únicamente es el Espíritu Santo, que representa a Dios, y no es así tampoco. Vamos a ver que
primeramente la doctrina de bautismos, con S, en plural, y la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, vamos a empezar a ver algo importante. Mateo 28, 19 nos habla le da órdenes a los discípulos, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. A los gentiles. Es el tiempo de nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí hay 3 bautismos, por eso dice la Biblia en el principio del texto que leímos, en el 2:3, que en el misterio del Padre de Cristo y de Dios, dice que están envueltos o están escondidos todos los tesoros de sabiduría divina. Y vamos a ver que el Espíritu Santo, nos dice la Biblia que se pide, solamente por pedirlo se da. En Lucas 11:13, que si somos malos padres, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de Él? El único y la importancia de tener al Espíritu Santo que nos quiere llevar al Señor y después el Señor al Padre, tiene que ver con pedirlo nada más. Es importante que nosotros entendamos que Dios no miente y que si se lo pide a uno creyendo, el Señor nos los da. ¿Para qué? Dice que el que habla en lenguas habla con Dios, dice el 14:2 de 1 Corintios. Y el 4 dice que habla en misterio. Dice, edifica a la iglesia. Hablando del misterio que maneja, que habla en lengua extraña, habla en misterio. Y en Romanos 8:27 dice que demanda por nuestra santificación, al final del texto, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, para que podamos estar en el reino como santos, y el Señor dice que clama por nosotros al Padre para que seamos perfectos. Ese es la trilogía del bautismo que nos lleva a los otros 4 que son también Espíritus de Dios. Vamos a verlos rápidamente. Lucas 12, 49 y 50. Para ser bautizados, todos los cristianos en ese tiempo vamos a ser bautizados con fuego. Pero es importante entender que solo al perfecto se le va a dar un espíritu de fuego para que tenga poder sobre el fuego. Fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? El que vino el Señor, vino a encender la tierra a través del espíritu de fuego. ¿Por qué? Porque vamos a ser bautizados por fuego. Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, de ese bautismo de fuego en la cruz. ¿Y cómo me angustia hasta que sea cumplido? Todavía no era el tiempo que ir a la cruz, por eso dice que se angustiaba para ser bautizado por este bautismo de fuego. Sabemos de Daniel, no lo ponga Daniel 3, 25, 26 habla de el horno de fuego, en donde 3 fueron echados vivos al horno de fuego y salieron ilesos porque el Señor los cubrió con el poder que tiene sobre el fuego. Segunda de Pedro 3, 7. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio del trono blanco y de la perdición de los hombres impíos. La tierra va a ser desbaratada por fuego, porque Dios es fuego consumidor. Y lo vemos en Apocalipsis 14, 18, dice que un ángel se paró en el sol y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Bueno, esta es la parte donde dice poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendiman los racimos de la tierra porque están maduras sus uvas. Bueno, este ángel que tenía poder sobre el fuego viene siendo un ángel todopoderoso de parte de esa naturaleza de Dios. Y primera de Pedro 1:7,
para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego. Para aquellos que vamos a recibir el espíritu de fuego, para que tengamos después en la eternidad poder de destrucción, para poder gobernar los cielos. Es uno de los espíritus de destrucción que tiene Dios. Sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Este espíritu no es para todos, es para aquel que que tenga la oportunidad, como el Señor nos maneja, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para tener la plenitud de Cristo, como lo leímos en el 4:13 de Efesios. Vamos a seguir, aquí hay un bautismo de justicia que los hombres se quieren saltar. Romanos 6, 3 y 4, y vamos a irlo viendo, que es un bautismo de justicia y que tiene que ver con la muerte, porque Dios tiene poder sobre la muerte. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Bueno, el bautismo que maneja la palabra, hermanos, para los que van a ser perfectos, Isaías 11:4 nos dice que tendremos poder sobre la muerte para aquellos que van a ser perfectos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando tengamos la naturaleza de hacer justicia para poder matar al impío. Lo vamos a ver, Romanos 8, 3 y 4. Vamos a verlo, que tiene que ver con la justicia de Dios. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Bueno, por esa razón existe para nuestra carne el volver al polvo. Polvo eres y al polvo volverás, le dijo Adán. Y en el 15:22 dice que en Adán todos mueren. Si alguien no es adámico, a lo mejor no va a morir. Eso es lo que creen algunos que manejan el arrebato, que no son adámicos porque no van a morir. Porque así como en Adán todos mueren, todos morimos porque es la justicia de Dios. Ahorita vamos a verlo en el texto que dejamos pendiente. Así también en Cristo todos son vivificados, serán vivificados. Todos, buenos y malos, salvos y santos y justos y ateos. Bueno, el 8:4 de Romanos, hermano, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, dice que en todos, ahorita que leímos el 15:22, dice que todos morimos, todos mueren, no hay nadie que quede fuera de ese concepto de todos. Aquellos que se quieren ir en el arrebato tienen miedo a la muerte, tienen miedo a... No hay mayor amor que ese, que el que da su vida por sus hermanos. No quieren amar al Señor de manera completa, totalitaria, perfecta. Amarás al Señor tu Dios como sobre todas las cosas. Y aquí nos dice el 8:4, hermanos, que es la justicia de la ley para que sea cumplida en nosotros, fuese cumplida en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la carne, dice el 8:6, que no, porque la intención de la carne es muerte, porque está condenada por el pecado, mas la intención del Espíritu vida y paz. Y dice el 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad. El que nace en la carne, dice el 3:6 de Juan, no lo ponga, lo nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Y aquí nos dice que la carne es enemistad contra Dios. Por eso el siervo que nace de Agar, la figura que habla el 4:22 de Gálatas, tampoco lo pongan nada más como referencia, el 4:23, que el nacido de la sierva es el carnal, y aquí nos dice que la carne es enemistad para con Dios. Por eso
el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda en casa para siempre. Esa es la razón, hermanos, del bautismo de muerte. Todos los que queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser bautizados en muerte, dice el 19:7 de Juan. ¿Queremos ser hijos? Ahí está la ley, la que estamos ahorita viendo. Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Esta ley que nos dice en Romanos 8:4, que es la justicia de Dios, y que es un bautismo que leímos en el 6:3 de Romanos, somos bautizados en su muerte. Ese bautismo es el quinto bautismo y es bautismo de justicia, y para que obtengamos también nosotros el poder sobre la muerte para poder dar vida y dar muerte como Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Dice, yo doy vida y doy muerte, dice en el Antiguo Testamento la palabra, y al final de cuentas el Señor es el único que tiene poder en la eternidad de dar vida o muerte. Si nosotros somos hijos de Dios, tendremos esa bendición. Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, hay una variable entre inmortalidad y vida eterna. El santo se le promete una vida eterna y después se tendrá que portar bien, como dice, ya lo hemos dicho y lo repetimos. Job 15:15 dice que él no confía en sus santos. He aquí que en sus santos no confía. Le va a dar una gloria creada, así como los ángeles creados, como Luzbel, que fue perfecto en su creación y que cuando se halló en él maldad, dice iniquidad, pecó. Entonces le va a dar una gloria creada a los santos. Y nos maneja en Primera Crónicas 16:36 que hay eternidades. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Hay una promesa para los santos de una eternidad. Un largo día, dice el salmista 23:6. No lo ponga nada más. En la casa de Jehová moraré por largos días, una eternidad. Y es una promesa para el santo. Después se tendrá que ganar la otra eternidad y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, si es que no se porta mal. Por eso, como desconfía en ellos, porque son creación, va a tener que portarse bien las siguientes eternidades. Hay una promesa para él, una eternidad. Como hay una promesa para ir al salvo al paraíso, pero no es eterno. El salvo tiene menos tiempo de promesa que el santo. Y eso es la importancia. Nosotros buscamos, dice, los que buscamos inmortalidad, dice. Los perfectos somos los que queremos esta bendición de ser hechos hijos de Dios y de creer que la justicia de Dios tiene que ver con un quinto bautismo en nosotros, porque está establecido por ley, que es un bautismo, dice, si somos bautizados en su muerte, dice. Y nos habla de una resurrección. 6, 4 y 5 de Romanos, por favor. Así como dice que somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo, el 5, por favor. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Vamos a resucitar, dice la palabra, bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a resucitar cuando venga el Señor, porque dice la misma Biblia, en el 12:14 de Hebreos, que sin santidad, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vamos a tener que tener la bendición de ser dignos del Señor para estar en esa resurrección, que es un bautismo para los perfectos, la resurrección de bienaventurados. El que no tiene esa bienaventuranza de santo no estará en el reino terrenal y tampoco en el reino de los cielos. Estará en el paraíso o en una condenación si niega al Señor en esos tiempos. Va a ser engañado, como dice la palabra. Así que, hermanos,
Es importante para aquellos que no creen en esas cosas que son para los entendidos, que dice aquí esta bienaventuranza de resurrección. Dice el apóstol que los que no tienen esa esperanza son los más miserables de los hombres, así los llama, y necios, hablando también de la misma resurrección. Lo que tú sembras, si no muere antes, no se vivifica, dice. Entonces, es importante entonces entender que para resucitar tenemos que morir, para ser santo y tener parte en esa primera resurrección, que es una ley de justicia, de morir, para que podamos tener vida. Como dice en Cristo Jesús, todos serán vivificados, el texto que leímos del 15:22 de 1 Corintios. Entonces vamos a seguir, hermanos, con el punto importante en Proverbios 10:29. Fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. Toda la naturaleza de Dios va a ser dada en esa plenitud del Señor. Dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor nos da todos los espíritus de Dios, porque Él hizo la redención. Y la Biblia le llama Padre, Padre eterno, príncipe de paz, en Isaías. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Felipe dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Bueno, el Señor nos da toda la plenitud, lo leímos, hermanos, en el Colosenses 2, 9 y 10, en Cristo, dice, en Él habita toda la plenitud de Dios. Él nos da esa capacidad plena, que nos habla del 4:13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Acuérdense que para conocer necesitamos el conocimiento para entender lo que es el Señor, lo que es el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Padre. ¿Para qué? Para que ahí están encerrados todos los tesoros de sabiduría divina, dice lo que leímos al principio. Y dice, a un varón perfecto, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Tener el Espíritu del Padre volvemos al versículo que leímos en el Proverbios 10:29, dice acerca de la fortaleza. Fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. Bueno, la plenitud de Dios en nosotros, que es a través de Jesucristo, que son los bautismos de esos 7 Espíritus de Dios, para que podamos ser una nueva criatura en los cielos. Tenemos que caminar, dice, imitadme, dice el Señor, que soy humilde y manso, dice. Manso, obediente, quiere decir, ¿no? Algunos creen que es otra cosa, dice, humilde y obediente, para decirlo de otra manera. El Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que debe de haber ese mismo sentir en nosotros, dice el Señor. El apóstol Pablo escribiendo a través de los filipenses. No lo ponga, hermano. Vamos a esta fortaleza que viene siendo la inmortalidad que se le da al perfecto. Se le da toda la plenitud de Dios, la omnipresencia, omnisapiencia, ser todopoderoso, ser inmortal. Eso es para aquellos entendidos, como dice el Señor, entendidos es lo que quiero del hombre, que sea entendido y que me conozca, dice. ¿Cómo es el camino para que seamos fortalecidos en ese camino de perfección? Que al final, en la eternidad, dice Hebreos 10:14, que seremos presentados ese cuerpo de gobernación, cuerpo del Señor, en la ofrenda, la esposa, etcétera, los hijos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Los santos del Altísimo, ya lo vimos en la otra ocasión, no a los santos que van a tener una gloria humana, bueno, no humana, una gloria celestial, pero creada. Y aquí nos maneja a los santos del Altísimo, que van a ser hechos perfectos para siempre y van a gobernar para siempre. Jamás, dice
el 22:5. Vamos a terminar porque tiene que ver con estos bautizos, hermanos, que nunca han escuchado porque no eran los tiempos. Están invitados a última hora, como dice el Señor, al reino, y están invitados a ser hechos hijos. Tenemos que ser dignos del Señor, primero pedir el Espíritu Santo. No hay necesidad más que pedirlo, creerlo y empezar a hablar en lenguas. Y a través de las lenguas que hablan en misterio, dice que pide por nuestra santificación, para que venga las lenguas del Señor, que pide por ser perfectos, para que podamos adquirir toda la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios. En el 2:10 de 1 Corintios nos habla que el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios, el Espíritu de Dios. En el 2:6, creo que de ahí mismo, hermano, 1 Corintios, el apóstol dice: hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, dice. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Esa sabiduría de ahora se va a deshacer, va a desaparecer, porque va a venir la ciencia de Dios en el milenio. Cuando venga el Señor a gobernar, nos va a dar, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. 2:14 de Abacú. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y en el 3:10 es Efesios, hermano. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Esta sabiduría que viene del Espíritu de Dios, el Padre, para ser más específico, el Espíritu Santo da una sabiduría que maneja la Biblia, que es palabra de ciencia de Dios, pero el Espíritu de Dios nos da, aún nos revela lo profundo de Dios. Es importante entonces primero ser dignos del Señor, para después ir por lo que dice la palabra acerca del Espíritu del Padre, dar todo. El Santo no da todo, por eso se queda en una gloria celestial que es creada. Pero el que le da todo al Señor, poseerá todas las cosas, dice. En el 21:7 que hemos leído muchas veces, dice que el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor de todo, el que se da todo al Señor. Es importante entonces, hermanos, entender los bautizos, entender que a través de esa ciencia de Dios, que aún lo profundo de Dios, lo dice el conocimiento que viene del Padre, tiene que ver con todos estos misterios que son los tesoros de sabiduría, de la sabiduría de Dios. No nada más escucharlos, sino irlos caminando para ir entendiendo y para ir conociendo. Entender y conocer. Si no lo caminas, no lo conoces. Aunque hayas oído hablar de todo esto, si no lo haces, no llegas. Porque tiene que ver el conocimiento y la acción, a la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías. Tenemos que testificar en los cielos de ese conocimiento. Para tener ese conocimiento tenemos que entrar como hijos con esos 7 bautismos de Dios, para estar llenos de la plenitud de Dios a través de Cristo, para poder ser participantes de esa bendición, de esa multiforme sabiduría de Dios en los cielos, a los principados y potestades, llevárselos para que gobernemos los cielos, como nos maneja que para siempre, el 22:5 que habla al final, dice: porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Para los que podamos alcanzar esta inmortalidad, para los que podamos entender que es un todo. Hay un juego de niño que hay una pirinola y se pone todo para que tomes todo. Aquí es así. Cuando uno le daba y se toma todo, se ponía uno contento, ¿no? Bueno, aquí tenemos que dar todo para tomarlo todo, hermanos. Esa es la ley
que nos da el primer mandamiento: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué? Para estar en esta bendición tan grande de tener los bautizos de parte de Dios. Acuérdense, Hebreos 6:2, la doctrina de bautismos. Esa es la que estamos ahorita dando, hermanos, y la imposición de manos hablando del Espíritu Santo, también viene a través de imposición de manos. ¿A cuántos iglesias completas, grandes, hemos impuesto manos para el Espíritu Santo? Es cuestión de pedirlo o de que alguien que tenga repartición de Espíritu Santo le imponga manos. Es importante entonces, hermano, empezar en lo espiritual, porque lo nacido en la carne, carne es, y es enemistad para con Dios. No se quede ahí, vaya en pos de todo, tómelo todo siempre y cuando lo ponga todo. Dios les bendiga a todos, hermano.